Aquí estamos enfrente de la casa del Mariana, ícono de todos los niños. Vamos a conocerlo. ¿Quién está tocando la puerta, güey? ¿Quiénes son? Ah, son los de Televisa. Adelante. Aquí es donde vive mi nieto, el Marianas. Ahorita voy a ir por él, ¿ok? ¿Qué hubole? Gente enferma. Hace 4 años que me estuvieron pide y pide el house tour. El día de hoy van a conocer en dónde vive, en dónde come, en dónde caga el streamer más grande de Latinoamérica. De altura. Es que me metió 3 vergas, güey. Era uno, hijo de puta. Gente, estamos en la sala, en esta sala en donde se han quedado varios personajes míticos como José José, Paquita la del barrio y entre otros amigos. Esta sala aquí es donde suelo tomar siestas. Tele casi no veo, gente, más que la de mi cuarto. Pues nada, es mi sala, es una sala bastante cómoda, una sala que te puedes acostar así, que te puedes acostar así. Aunque siento que le hace falta decoración, cualquier cosa es bienvenida en los comentarios. Pues te digo, esta es la sala y enfrente de la sala está esta tele. Usualmente aquí conecto las consolas o alguna cosita así que rara vez juego, pero aquí tengo mi PlayStation que me mandó la gente de Play. Era por su aniversario y tiene similitud con la PlayStation 1, entonces es algo muy bonito que dije, ¿sabes qué? Tiene que estar en la sala. Gente, esta es la cocina en donde han vivido un chingo de directos. No, un chingo, nada más hemos hecho como 2, 3 de cocina, pero por ahí les ponemos unos cuantos clips con mi carnalito. Beto, las galletas están haciendo una abominación. Las galletas están dominando el mundo. Al chile, gente, se ve bien rica. Mira nada más, qué hermoso se ve, loco. Qué increíble. Pues nada, no hay mucho que mostrar en la cocina más que, no sé, por ejemplo, hace mucho compré estas cositas que son como organizadoras, pero a ver, estas cookies tienen yo creo que ya más de un año porque hace mucho que no consumo galleta María. Lo que sí me chingo es un cornflakes y usualmente los tengo aquí en estas organizadoras, que si son malas no lo sé, pero a mí me funciona. Aquí es donde tengo todos mis suplementos, proteína, omega 3, todas las cosas que consumo usualmente en mi día a día, lo guardo aquí. Tengo las proteínas, la creatina, vitamina C, porque me gusta ser un hombre saludable. El refri, pues aquí usualmente pego imanes y es una parte importante que a mí en su momento quería como que, ¿sabes? Pegar de a donde yo fuera. Y sí, o sea, pegué aquí uno de Guatemala cuando fui, este de Lake Tahoe, nunca fui para Lake Tahoe, pero lo vendían en el aeropuerto de Reno, California. Este de Acapulco, que tampoco he ido para Acapulco, pero me lo regaló Charlie. Este de Madrid, que sí fui para Madrid. Este de Aguascalientes, tampoco he ido para Aguascalientes. Ah, no, sí fui, justo. Este de Berlín, pero se me rompió. Este estaba bien bonito. A alguien se le tuvo que haber caído. Por aquí también tengo fotos importantes, como por ejemplo aquí esta foto de cuando fui a la boda con mis amigos de la universidad. Aquí también tengo esta fotito que no se ve porque la mayoría somos cafés. Es con el equipo. Este de cuando me regalaron el cuadro. Tengo un cuadro de Picasso, el David, y es mío. Y estas fotitos, yo creo que no sé por qué las puse aquí. Alguien las tuvo que haber puesto aquí porque yo estas no las puse. Y este es mi refrigerador. Si te das cuenta, estoy más alto que el refri. Yo creo que es tamaño normal. Y, te lo voy a mostrar. Esto es lo que tiene un streamer. Es que, güey, ya estoy viendo todos los comentarios. Oh, no mames, tanto que genera el streamer. Y tiene el refrigerador todo cool. Pero, gente, también tienen que entender que vivo solo, güey. Y por eso mismo tengo los pepinillos, la gelatina desde hace 2 meses. Pero sirve. Tiene lo básico. Tiene mis comidas, por ejemplo, porque a mí me gusta tener de que las comidas y así estármelas haciendo, porque para el que no lo sepa, estoy en dieta. Coquitas, porque estas nunca pueden hacer falta. Y yo no tomo cerveza, pero esta fue de una vez que vinieron unos amigos y se quedaban aquí las cheves. Yo la verdad casi no tomo, no consumo alcohol. Y en el área de congelados, mi papá, pues tengo muchas verduras, pollo, brócoli, carne molida, lo que voy a estar comiendo durante la semana. A mí me gusta hacer la despensa por Uber Eats, una madre así. O sea, me traen la despensa porque siento que luego pierdo mucho tiempo entre semana. Yo suelo hacer la despensa de manera semanal y luego entre semana hay veces que me falta algo, entonces lo tengo que pedir por ahí. Pero los domingos usualmente suelo ir a hacer la despensa y siento que está padre, como que me desconecto, ¿no? Y eso es lo que tengo en mi congelador. Esto es muy importante, mi papá, porque yo tomo mucho café. Todos los días al menos me tomo una taza mínimo y usualmente yo creo que llegan hasta hacer 2, 3 tazas de café. Esta máquina me hace como el espresso, por así decirlo. Ahí se pone el café y acá el agua. Y siempre tengo mi reserva de café por aquí. Esta es como una madrecita que compré en Amazon y lo que hace es como comprimir el café para que no pierda las notas, según. Pero ahí tengo mi cafecito. Huele bastante rico. Huélelo.
Este lo compré en Café Unámono, que es muy bueno ese también. Café Limón también es muy bueno. Son cafeterías de acá de Monterrey y son buenísimas. Y así como me gusta el café, también colecciono tazas. Lo que más hay en esta casa son tazas, antes que vasos, antes que platos. Tengo tazas desde estas que me han regalado ustedes como comunidad. Esta me la regalaron porque a mí me encanta Nacho Libre. Tengo esta, mira, qué belleza, mi papá. Esta con Valentín Elizalde. Tengo muchas tazas, de hecho, te digo, mira, la gente me regala tazas. Yo creo que es de los mejores detalles que me pueden dar, una taza para tomar café. Esta también fue regalada por parte de ustedes. Esta fue una vez que me hicieron banda, porque por aquí cerca hay un mercadito y compré esta cerámica. Yo por querer apoyar a los negocios locales, ni pregunté el precio. Yo, sí, quiero estos dos, la tacita y esta, porque hacen conjunto. Pura verga. Creo que me costó como 2,000 pesos, 1,500, no me acuerdo, por estos platitos, porque la neta no valía la pena, pero fue para apoyar. Nada más quería dar un quemón. Pero el punto es que tengo bastantes tazas. Esta era mi favorita, pero se le rompió como que la mano cierto día. No sé por qué la sigo teniendo, pero fue de mi primer viaje a Barcelona, que ese lo llevo hasta tatuado, entonces fue un viaje muy bonito. Acá tengo más tazas, pero estas son tazas que me han regalado mis papás. Esta también, esta que me la regaló Checoche. Tengo tazas, te digo, a lo desgraciado, porque me encantan las tacitas para tomar café, porque pues es lo que más se toma en esta casa. Gente, les voy a mostrar una de mis partes favoritas de este departamento. Este departamento, aparte de tener la cama, lo primero que se hizo fue algo muy especial, mi papá, porque todo rey merece su trono y yo tengo el mío. Yéndonos hacia la puerta de la entrada de esta casa, que es tu casa, con ustedes, mi trono. Bienvenidos a mi jungla. Este era algo que tenía en mi mente después de haber ido a uno de mis restaurantes favoritos, el Muncher House. El baño usualmente es como un bosque y se escuchan los pajaritos. Y sabía que yo quería un baño que fuera tematizado. Entonces le pusieron como un tapiz tócule de jungla. Fue el que encontraron. Y selva. Hay selva, lo que te hace sentir que estás en una jungla. Y si no es suficiente, una bocina del Steren que se escuchan los animalitos y hasta el vecino las escucha. ¡Qué belleza es la vida! Estoy 100% seguro que cualquier persona en este trono se sentiría rey. Bueno, gente, nos encontramos en el comedor de la casa, que básicamente está enfrente de la cocina. Este es para cuando vienen varios amigos, para cuando toca alguna reunión aquí, por ejemplo. Aquí solemos comer. Este también fue una piedra que yo escogí. Y por aquí tengo un cartón gigante mío, que esto fue de una campaña que tuvimos con Garnier, que creo que hasta la fecha se está vendiendo por ahí el producto, mi gente. Se supone que es tamaño real. Creo que sí es tamaño real, gente. Mide 1,94 entonces el cartón este, si no es que mide un poquito. No, sí, estamos igual. Te digo, este es el comedor en donde suelo comer. Usualmente como en la barra, pero aquí es cuando hay más gente. Además de ello, tenemos este cuadro que me pintaron hace mucho. Editor, por favor, censúrale el logo. No, este básicamente es el David, pero lo especial de este es que le pusieron mi rostro. La idea principal era tener varios cuadros como este, nada más que no he seguido ese sueño de tener un chingo de cuadros relacionados conmigo aquí en el departamento. Así que pues nada, pasemos al pasillo que nos va a llevar a las siguientes habitaciones. Continuamos a este pasillo, mi apa, que más adelante lo que quiero hacer es poner aquí los cuadros. Eso llevo diciéndolo desde hace 4 años. Pero quiero poner aquí cuadros en cada uno de estas secciones. Había pensado en pegar las placas de YouTube, pero no, ese es mejor en mi setup. Este es un cuarto, pues en donde guardamos cosas, mi apa, porque no tengo almacén. Tengo por acá una bodeguita que viene siendo el cuarto de servicio, pero pues yo no ocupo el cuarto de servicio. Pero usualmente guardo mucho mugrero, mi apa. No sé si quieras ver, pero tengo un cagado. Y bueno, gente, vamos a pasar a este cuarto que es el del medio, mi papá. Pero este cuarto también es especial y es personalizado. Quiero que veas qué es lo que tiene. Déjame aquí. Un golfito del Temu por si alguien quiere venir acá. Nada, no la van a encontrar porque luego lo mean. Hay que quitarlo. Pero es bueno, es buena inversión. Nos vemos, Harry. Ok, mi gente, pasemos a el siguiente cuarto, pero no sin antes mostrarles. A ver, aquí debería de ir un cuarto de blancos en donde usualmente va las toallas, las sábanas y demás. Pero de momento está mi tableta de DJ, porque pues también soy DJ por las noches. Y este cuadro que me regalaron hace poquito mis amigos, que me lo trajeron desde Ámsterdam, mis amigos de la universidad, y no lo he colgado porque no sé cómo poner los taquetes.
y esta pared se puede caer porque sí está más o menos pesado, entonces me estoy esperando para ponerlo. Pasemos a uno de los cuartos más especiales de este departamento y es el cuarto en donde surge la magia, o al menos ha surgido desde hace más de 2 años. Te voy a enseñar mi setup. Podrás ver que de repente la pared está un poquito manchada, pero pues igual es que si alguien agarra se puede manchar por ahí, así que vamos a pasar a ello. Ok, este cuarto nos tardamos yo creo 1 mes en poder decorarlo, gente. Es porque no sabía exactamente cómo lo quería y luego en lo que estaban instalando las cosas nuevas y así podrán verlo muy sencillo, pero ante la cámara no se nota lo bello que es. Número 1, tenemos un techo que este techo básicamente tiene mi logo y a esto le pusieron como iluminación y además de eso hicieron como un techo falso, no sé cómo explicarlo, cómo se le llama eso, plafón, y luego tiene iluminación alrededor. Es algo bastante bello que a lo mejor no se alcanza a ver en la cámara como cuando ustedes me ven, pero cuando estás aquí la verdad es que está bastante bonito, bastante mágico y aparte huele muy rico porque siempre tengo una vela, siempre tengo por ahí pues algo aromático porque luego huele a pedo, pues soy gamer. Además de ello, como podrán ver, tengo estas repisas que también están muy lindas. Anteriormente prendían, pero creo que se descompusieron a la semana. Sé que es culero, pero se descompusieron a la semana y ya no se le ha podido dar solución. Pero aquí tengo varios peluches que ustedes me han regalado y que son importantes para mí. Al menos estos, la mayoría son peluches de tela, que por si alguien me regaló algo y no lo ve, no crea que es porque no es especial, sino más bien porque a lo mejor lo tengo guardado en el almacén, porque lo tengo guardado en alguna caja, pero sigue siendo bastante especial. Por aquí son algunos regalitos que ustedes me han dado y cositas especiales. Por aquí tengo, bueno, luego tengo mucho mugrero como este Santa Claus. Tengo este Santa Claus curioso, un Chucky que me compré hace poquito en Temu. Tengo bastantitas cosas que me han regalado o que han sido parte de mi trayectoria como streamer y como youtuber, se podría decir. Por aquí tengo lo del sonidero. Porque la lluvia no nos detiene, mi banda. Por acá tengo también algunos funcos que me han regalado. Por acá arriba tengo un letrero bien bonito que dice El Mariana y unos girasoles porque para la gente que no sepa, a mí me encantan los girasoles. Y arriba también tengo unos cuadros que ustedes me han regalado. O sea, la mayoría de las cositas que van a ver aquí es regalado. La computadora no, esa sí me la compré yo, esa sí estamos en la mía. La mayoría de las cositas que ven aquí en el setup es algo regalado y siento que es algo bonito porque es como tener a mi comunidad cerca, es como tener a todos ustedes cerca. Y también, pues, mis reconocimientos, ¿no? Tengo aquí unos reconocimientos que me dio Twitch por haber llegado a las 5,000 horas vistas. No, 5,000, ¿cuál 5,000? A las 5 millones de horas vistas. Y también por haber llegado a las 50 millones de horas vistas. Pero este se nos fue a la mierda. Hace poquito que se fue con papá Dios. Se me cayó, gente, y no sé si se pueda solucionar porque es mármol y no creo que me lo vayan a regresar. Tengo una suerte increíble. Este es muy especial también porque me lo dieron mis moderadores. De hecho, tengo otro, pero ese está en la casa de mis papás. Es un reconocimiento de cuando tenía 3 millones en TikTok y este me lo mandaron a hacer mis moderadores. Es algo muy bello porque en ese entonces tenía 3 millones y ahorita creo que vamos por los 15, 16 millones. Esto ya tiene como 3 años y es un reconocimiento muy bello porque TikTok no da, pero pues ellos me mandaron a hacer esto, ¿no? Está muy bonita, así que tenga el, el logo del Mariana y muchísimas gracias. También la de Twitch está muy cabrona. Muchas gracias, amigos, de todo corazón. Creo que es todo, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por acá tengo, te digo, más cuadros. De repente tengo una Juana Flipa, que es un lore por ahí en el canal, de mi hija, de Minecraft. Tengo esta cosita que la compré hace mucho, es como vintage, la compré ahí en Amazon, que realmente no sé qué guardo. Ah, mira, esta es de cuando fui a la TwitchCon. Creo que esta es la de mi primera TwitchCon. Sí, esta es la de mi primera TwitchCon, que es básicamente una convención de streamers de la plataforma en donde transmito. Esta fue de la segunda TwitchCon a la que fui. Pues aquí las guardo, ¿no? La idea es como que guardar cositas especiales por ahí y tenerlas para un futuro. Entonces, como podrán ver ahí en el video, van a ver ahí varios detalles y cositas bellas que ustedes me han regalado o que he ido consiguiendo al paso del tiempo. Otra de las cosas muy especiales que a lo mejor no se alcanza a ver tan fácilmente en los streams o en los videos es que tengo la pared decorada con cositas relacionadas conmigo, ¿no? Son cositas del universo del Mariana, por así decirlo. Tenemos el corazoncito, por aquí está mi logo, por aquí tenemos a Tilín, tenemos un girasolcito y eso se repite en la pared y
creo que le da un estilo, una vibra bastante bella. No digo que tenga el mejor setup del mundo, pero sí tengo un setup bastante amoroso. Esta es mi computadora, mi gente. Pero antes quiero mostrarles esto, mi papá. Este es un celular. Esto es un secreto que solamente sabe la gente de los streams. Este celular me lo dieron hace mucho, solo tiene un contacto y es por si hay pedos. Lo voy a encender. Está increíble. ¿Tienes fotos de ella? Tiene radio, mi papá. Y no solamente eso. Este celular, aparte de tener radio, tiene lámpara, tiene flash, por si acaso. Es el mejor celular del mundo. Bueno, continuamos con la PC y aquí hay un truño de mierda. Pero este también lo compré en Temu, porque hace poquito hicimos una sección de abriendo cositas de Temu. Aquí es donde transmito, aquí es donde sucede la magia. Aquí es donde me siento de lunes a viernes a las 7 p.m. Por si no te sabías ese horario. Bueno, aquí es donde me siento a transmitir. Ahorita se ve un poquito cool porque tuvimos que quitar el lente para que Alberto pudiera grabar. Pero básicamente esa es como que la vista que tenemos noche tras noche. Y esto es lo que yo veo. Yo veo literalmente el stream, mi juego, por así decirlo. Y en el lado izquierdo lo que veo son mis alertas. Básicamente la gente que me está mandando bits, la gente que me está mandando por ahí algo. Si alguien me mandó una resuscripción o algo así. Aquí es donde me sale y aquí es donde yo puedo leerlos. Aparte de eso, pues aquí también tengo el Discord al lado izquierdo para poder platicar con mis amigos, qué sé yo, para poder estar hablando. Todo eso lo tengo así de esta manera acomodado y no siempre empecé así. Yo obviamente al principio solamente tenía un monitor y usaba una laptop para poder leerlos y eventualmente fui evolucionando, compré otro monitor y así hasta que ya pude tener los 3 monitores. Y me gusta mucho mi setup, ¿sabes? Tengo por aquí esta silla que es cómoda, por aquí mi PC, que realmente no sé qué es lo que tengo, creo que tengo una 4090, tengo 64 GB de RAM, un Ryzen, sabrá Dios qué. Anteriormente yo me armaba mis computadoras, pero como ahora me las arman por facilidad, por X o por Y, o porque las cosas han ido evolucionando, ya no sé qué componentes tengo, ¿no? Aquí tengo más detallitos que pues también me han regalado. Por último, pero no menos importante, acá tengo mis placas de YouTube, que para mí son un orgullo. Esta fue la de 100,000 suscriptores, que es una belleza de placa, y esta que ya está en la mierda y esperemos que pueda pedir el reemplazo porque ya se le fueron las letras. No sé por qué se le cayeron, gente. Simplemente se le cayeron a la chingada. Esta es la placa del 1,000,000 de suscriptores en el canal del Mariana. Bienvenidos al último cuarto de este house tour, mi banda. Creo que les enseñé la mayoría de este house tour y esta es mi habitación. Esto nunca lo he mostrado más que en historias de repente, pero aquí es donde duermo y aquí es donde ha dormido bastantísima gente, mi papá. Pero hombres, hombres. Ha dormido Charlie, Comandito, Aldo Geo. La mayoría de mis amigos han pasado por esta cama y dicen las malas lenguas que en la noche empierno. Así que, pues nada, gente, esta es mi habitación. Aquí es donde suelo dormir. Hoy a lo mejor no tiene el mejor forro, pero es que las demás sábanas estaban un poquito sucias. Aquí es donde suelo ver tele, tal vez, donde suelo de repente a lo mejor, no, es que jugar casi no juego, gente, y tele veo muy poco. Usualmente ya cuando acabo mis directos me acuesto, estoy viendo TikTok, simplemente espero, me lavo los dientes, etcétera, y me voy a dormir. Pero sí, de vez en cuando quiero ver una seriecita o algo así, estoy aquí acostadito viendo la serie y como si nada. Algo que no les dije, aparte de tener balcón allá en la sala, aquí también cuento con un balcón muy bello, que espero no doxiarme, pero cuento con un balcón muy bello que rara vez está abierto, más que cuando amanece. Y pues en la noche usualmente dejo esto pues para que no me vean los vecinos. Y pues nada, este es mi cuarto, no hay mucho que decir, es una cama king size y quiero que veas cómo se ve una cama king size en mí. Usualmente se me salen los pies, pero yo soy el ser humano más feliz del mundo porque duermo en esta cama tan cómoda. No sé ustedes qué piensen, pero yo soy de las personas que piensa que no hay nada más bello que estar acostado con el clima, tal vez que esté frío, tapadito y ya a punto de dormir. Es de las mejores sensaciones del mundo. Y más para acá tengo mi baño, que también está hecho un cagadero. Ignoren esto. Ignoren esto. Puedo explicarlo. Ok, no puedo explicarlo. El punto es, se está cayendo esta tirita de luz, pero ya en unas cuantas semanas le van a dar solución. Este es mi baño, según está limpio. Hoy se limpió. De hecho, tengo muchas cosas por acá arriba, ignórenlas. Y pues literalmente mi baño, pa. Mi baño por ahí, ignora el resto. Aquí está mi closet, que te lo enseño muy por encima, porque también está hecho un cagadero. Pero, y aquí tenemos un niño también de... sabrá Dios dónde. Y pues ya, eso es todo. Sálganse de aquí.
Y bueno, gente, este es el otro balcón que les había dicho anteriormente. Vine para mostrárselos, mi papá. Da igual que me doxé, editor, ayúdanos a censurar cualquier cosa o palabra que identifiquen dónde estamos. Mi papá, este es el balcón que tengo. Tengo dos de estos, uno que está en el cuarto y este otro. Y está bonito, la verdad casi no salgo porque pues hay mucha contaminación en Monterrey y así. Pero hay veces cuando hace frío y no hay tanta contaminación que se antoja estar aquí afuera tomándose un café. Aquí solamente me pega el sol en las mañanas, ya en las tardes ya no está pegando el sol, por eso es algo bastante bueno, pero eso me hace no tener plantas. Si te das cuenta, las plantas se mueren porque no hay sol. Así que, pues nada, se siente bastante rico y está bastante fresco, de hecho. Me gusta, me agrada. Yo creo que eso es lo bonito de los departamentos, gente. El hecho de que puedas ver cómo se ve todo, ¿sabes? Cómo se ve toda la ciudad, cómo están moviéndose los carros y tal vez eso no te lo pueda ofrecer una casa. Ahora sí, mi gente, llegó el momento de despedir este video, mi apa. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que te haya gustado mi departamento. Sé que está un tanto chiquito tal vez porque no fueron muchas habitaciones, pero me siento bastante cómodo. Sobre todo te digo, como es departamento, me siento seguro de estar aquí en la torre. Y bueno, tiene otras cosas como amenidades y alberca y así, pero pues no voy a andar grabando a la gente. Pues nada, este es mi house tour. Si te gustó, por favor, deja tu like para poder seguir subiendo más contenido. Y recuerda suscribirte porque en este canal vamos a estar subiendo absolutamente de todo. ¡Ay, la pendejo! ¿Y por qué haces eso? Es que estoy cazando un león.